Hola, hola, muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Estamos hoy miércoles en nuestra secuencia psicológica socializando con Yanela García por el Ministerio Cristo Vive y hoy estamos con un tema. Se llama Mejorando los vínculos afectivos con los hijos. Y vamos a hablar sobre el amor de los padres a los hijos y los hijos a los padres y cómo mejorar estos vínculos afectivos con cada uno de ellos, de nuestros hijos. Pero me gustaría, antes de iniciar contigo, pasar un audio para que puedas escuchar esta historia y pueda abrirse también un panorama de lo que estaremos hablando el día de hoy. Escucha esta historia. En algún hogar del mundo, esa mañana, como todos los días, se escuchaban los gritos alterados de un hombre regañando a su hijo. Levántate pronto, lávate la cara, los dientes, peínate, ponte la camisa. Pero apúrate, tienes que ir a clases. ¿Sabes qué? Ya no hay tiempo para que desayunes. En el camino tomarás tu jugo, pero no lo vayas a tirar. ¿Qué te dije, tonto? Ya te manchaste la camisa. Me tienes harto. Nunca aprendiste a hacer bien las cosas. El chiquillo guardaba silencio, sabía que le podía ir peor. Estaba tan atemorizado que ni siquiera podía decirle papá. En la escuela, constantemente era reprendido por su maestra, porque se distraía, siempre pensando por qué no podía ser feliz como los demás niños. Esa tarde, al regresar a casa, sin saber por qué, se atrevió a romper el silencio y dijo: Hoy me preguntó la maestra en qué trabajas y no le supe responder. Yo entreno perros, dijo el hombre. ¿Y para qué los entrenas? Dijo el niño. los enseño a ser obedientes, a sentarse, a echarse, a quedarse quietos, a brincar obstáculos, a no hacer destrozos, cuidar la casa, cuidar y proteger a los niños. Los entreno para trabajar en la policía, en los bomberos. Los entreno para rescatar personas, para salvar vidas, localizando explosivos y muchas cosas más. Ah, y también los entreno para ayudar a caminar a las personas ciegas. Con mucho interés, seguía preguntando. ¿Y les pagan a los perros por hacer todo eso? Claro que no. Dijo él. A cambio reciben mucho amor, atención y cuidados de parte de sus dueños o de quienes trabajan con ellos. ¿Y cómo logras entrenarlos? Es muy sencillo. Dijo. Solamente les pongo una cadenita, los llevo a pasear, camino y platico con ellos, y poco a poco les voy enseñando. Cuando no hacen bien los ejercicios los corrijo firmemente, pero sin lastimarlos. Después los acaricio para que sientan que no estoy enojado con ellos, pero se necesita mucha paciencia. El pequeño, muy emocionado, quería salir corriendo y platicarle a sus amiguitos lo que acababa de escuchar. Pero de pronto, con ese gesto infantil, característico y natural que hacen los niños cuando sienten que van a brotar sus lágrimas, levantó su carita inocente y dijo: Ponme la cadenita. Yo también quiero salir a pasear y platicar contigo. Quiero aprender muchas cosas de ti. Quiero que me corrijas si lo hago mal. Y después me acaricies para sentir que no estás enojado conmigo. A cambio, yo voy a ser un niño obediente. No te haré enojar más. No haré destrozos. Cuidaré la casa. Aprenderé a cuidar a las personas. A salvar vidas. Ah, y si un día te quedas ciego, yo te ayudaré a caminar. Por favor, ponme la cadenita. Solo tenme paciencia. El hombre aquel estalló en un sollozo profundo que le desgarró el pecho, y al abrazar a su hijo, sintió que de su corazón salía una cadenita que rápidamente se enlazaba con el corazón de su hijo. Era una cadenita con muchos eslabones de amor, de calor humano, de comprensión y de mucha paciencia. El niño sonrió, se acurrucó en su pecho y dijo: Gracias, papá. Que todo lo amable, gentil, tolerantes, cariñosos, cuidadosos que podemos ser, lo seamos con los nuestros, hijos, esposo, padres, nietos, hermanos, familia, amigos y los que nos rodean, y podamos así reflejar el amor de Dios en donde nos movamos. Bien, estábamos escuchando esta historia como una introducción de la reflexión de la enseñanza que el día de hoy traemos en nuestra secuencia psicológica.
la importancia de que tú y yo sepamos que debemos aplicar lo que en este video te lo han resumido o te lo han dicho. ¿Y cuál es ese resumen? El resumen es el siguiente. Si tú ves en la historia, te empieza a hablar sobre el tener paciencia, el educar firmemente, el enseñar, el dar amor y sobre todo es guiar con el respeto y sobre todo que este niño está deseoso de aprender de el padre, que tú eres el ejemplo a seguir de tu hijo. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es un sentimiento muy profundo que experimentamos desde pequeños hacia nuestros padres. El amor fluye de padres a hijos y de hijos a padres. Como padres podemos sentir que damos todo lo que podemos a nuestros hijos y lo hacemos lo mejor que sabemos. Como hijos podemos sentir a veces que nuestros padres nos dan y tal vez que no nos dan lo suficiente, que aún podrían ellos darnos más de lo que nos dan hasta ahora o nos han dado hasta ahora. Y esto resume que somos imperfectos. Lo queramos o no, somos seres imperfectos en todas nuestras facetas de la vida. Esto representa que muchas veces vamos a hacer las cosas bien y en otras nos vamos a equivocar, tarde o temprano, aunque no lo queramos, como padres, como hijos, como niños o como adultos. Como hijos nos cuesta aceptar los errores de nuestros padres, porque de pequeños pensábamos que ellos eran perfectos. Quiero que entiendas esta parte. Cuando nos dimos cuenta que no lo eran, pues tal vez nos llegamos a enfadar o a decepcionar y no supimos lidiar con la emoción o el sentir. Y tal vez seguimos esperando que nos dieran algo más que no habíamos recibido, sea cariño, afecto, atención, comprensión. Pero sucede que cuando tú creces, ya eres un adulto y no has aceptado lo que no recibiste de tus padres, entonces nos hacemos pequeñitos y nos debilitamos. Cuando no aceptamos que las circunstancias fueron las que fueron, hay una parte de nosotros que no puede estar tranquila y entonces vamos a buscar aquello que no nos dieron nuestros padres en otras personas, en la pareja, en los amigos, en otros familiares y vemos que tal vez tampoco es suficiente. Y si tú entiendes esta parte, entonces cuando tú aceptas que lo que recibiste tal vez no fue suficiente, es cuando tú te haces un adulto emocionalmente. Entonces tienes dos opciones: aceptar lo que te dieron y seguir adelante. Esta es la cadenita que se suelta del perdón, el de saber que padre es padre y aunque ellos hayan hecho cosas que no nos hayan gustado, no hayamos aceptado, pues seguirá siendo tu padre, seguirá siendo tu madre. Aunque no te hayan gustado muchas cosas. Tanto las alegrías como las penas, tanto lo doloroso. Entonces nosotros podemos dar a nuestros hijos mucho más cuando empezamos a aceptar y a perdonar y a soltar. Para que tú puedas ser el padre que quieres ser. Si no lo logras hacer, entonces seguirás cometiendo los mismos errores y traerás tus heridas del pasado como padre en la actualidad con tus hijos. Y así seguiremos arrastrando esa cadenita, como decía esta historia, y seguimos dañando a nuestros hijos y así crecerán también nuestros hijos de la misma manera.
Ahora, ¿cómo puedo yo mejorar los vínculos afectivos con mis hijos? Sabiendo que tengo que perdonar, aceptar lo que tuve y lo que no tuve cuando yo era niño, cuando yo era hijo. Estimado padre de familia, que esta secuencia tenga la finalidad de proporcionarte los elementos que te ayuden a mejorar los vínculos afectivos con tus hijos, adolescentes o niños. Y esperemos incluso que la reflexión que habías escuchado de esta historia sea de utilidad en tu vida diaria. Mantener una relación sana con tus hijos implica trabajar para reforzar los vínculos afectivos. Y vuelvo y repito, la relación de amor es la comunicación y cariño que se establece entre el padre e hijo, y esta se va creando desde la infancia y se va desarrollando a lo largo de la vida. El vínculo, considerado también como una expresión de la unión en la familia, con los amigos también, con compañeros de un grupo, con los animalitos. El vínculo que se crea para el medio exterior, cuando tú te relacionas con los demás, parte y nace desde la base, que son los padres en el hogar. Son los que ayudan a fortalecer la autoestima y la confianza de sus hijos, para que ellos puedan crear vínculos afectivos seguros, sanos, que les permitan una buena comunicación asertiva con los que están a su alrededor. Si hay carencia de estos vínculos familiares, entonces traerá muchos problemas y consecuencias en su vida emocional de tus hijos, porque ellos vivirán en la desconfianza, en el temor, en el resentimiento y en el odio. Tendrán baja autoestima e inseguridad que buscarán llenarlas de múltiples maneras. A manera de reflexión vamos a tomar 3 formas para generar estos vínculos. El primero, cuando usted cría a sus hijos, tiene que tener el principio de la congruencia. Generalmente nosotros los adultos somos propensos a dar consejos y explicarle a todo el mundo cómo se deben hacer las cosas, dar recomendaciones. En el caso de los padres, los consejos principalmente se hacen a los hijos respecto a cómo se deben de hacer todas las cosas. Y a veces tenemos como un sentido de omnipotencia. Nos consideramos que lo sabemos todo. Y incluso cómo arreglar el mundo, aun cuando a veces no podemos ni resolver nuestros propios problemas personales. Pero nosotros queremos dirigirlo todo. Y es así como en esta posición de omnipotencia, la congruencia muchas veces no se hace esperar. Y vienen las frases populares que se pueden expresar. El burro blando de orejas. Por ejemplo, papá que dice a los hijos adolescentes, no se debe de fumar, pero el papá con un cigarro en la boca, dando el mal ejemplo. Tienes que ser congruente con tus enseñanzas, con tus acciones. Lo que tú hagas, eso trascenderá en tus hijos. O un padre que dice no se toma alcohol, pero él es el primero que se va los fines de semana a tomar. Entonces no quieres un hijo alcohólico, pero tú sí tomas delante de tu hijo y traes a los amigos a casa para que ellos miren esas escenas. La importancia de la conducta de los padres no debe ser contradictoria entre lo que desean enseñar. El principio de congruencia te enseña esto. No quieres que tu hijo mienta, no le mandes a decir no estoy cuando viene el cobrador a cobrar lo que le debes, porque ya le enseñaste esa mentira a tu hijo. Si tú no quieres que tu hijo sea criticón y murmurador y que hable mal de los demás, sé tú el que no juzgue a los demás delante de su presencia de tus hijos, porque eso que tú hagas, eso serán ellos. Si eres de los que gritas, tu hijo gritará y no hablará, pero luego no digas, no grites. Ese es el error que cometemos a la hora de criar. Y tenemos que corregirlo para que pueda haber resultado. Corrígete tú primero.
para que pueda tomar fuerza tu enseñanza con lo que tú haces en el hogar. Si usted quiere que sus hijos cambien, empiece por tener usted las conductas que tiendan hacia la congruencia. Pero esto no quiere decir que los papás sean santos o monjes, porque no lo somos. Pero sí pon en funcionamiento esta enseñanza. La primera, congruente en todas tus acciones, que tus hijos son como esponjas que lo van a absorber todo. El segundo, poner límites. Los límites, anteriormente ya lo toqué también en una sesión. Límites en el hogar que representan normas establecidas en el hogar donde el hijo debe conocerlas. Ellos no tienen una bola mágica de cristal para saber qué hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué es malo si es que usted no les empieza a enseñar desde pequeño lo que ellos deben de hacer dentro del hogar y lo que no se debe de hacer. Deben saber que se levantan, que se lavan sus dientes, que tienen que tender la cama, que tienen que ayudar en los quehaceres. Y aquí viene otra parte. Si tú ayudas a tu hijo a hacer los quehaceres, quieres que tu hijo lo haga, que él te vea haciéndolos, pero no a ti solo. Llámalos a hacerlo contigo. Entonces vengan que hoy vamos a enseñar cómo se hace la limpieza y todos participan en el hogar y el niño se genera un clima agradable en medio del desarrollo de la actividad física, de la actividad que están haciendo en ese momento, de limpiar. Entonces, el niño guardará en su corazón recuerdos agradables y bonitos de lo que es hacer la limpieza en casa. Y antes que se guarde en su memorial, en su memoria, los recuerdos como que hacer la limpieza represente enojarle, escuchar la palabra, hacer la limpieza. También tienes que entender que los límites es la forma en la que tu hijo se va a educar con respeto y confianza. Que hay que marcar límites en tu hogar y esto se diferencia del maltrato, porque una cosa son los límites y otra cosa son el maltrato. Los límites ubican en la realidad a los hijos, el maltrato los somete. Los límites permiten hacer crecer emocionalmente a los hijos, el maltrato los inhibe. Los límites permiten que el hijo aprenda de las equivocaciones y el maltrato promueve que se repita la historia. Los límites permiten que el hijo tome conciencia de causa-efecto de las cosas y amplíe su visión en la vida, mientras que el maltrato hace que el sujeto se vuelva terco y obstinado y que no va hacia adelante. ¿Tú ves que sucede esta conducta en tus hijos? Como que se activara la rebeldía y en vez de mejorar, empeoran. Es por eso, cuando no se aplican límites establecidos y solo se aplica maltrato, no vas a encontrar resultados. Dice, los límites permiten que el sujeto adquiera responsabilidad y el maltrato solo hace que se sienta culpable y sin alternativa de solución. Los límites permiten a los hijos ser orientados y educados para que aprendan que en lugar de hacerse berrinches para obtener las cosas, cuentan con otra forma de pedir lo que necesitan en la vida. Los límites claros y específicos permiten a los hijos conocer cuáles son las tareas que les toca desarrollar en la casa, escuela y por tanto en la vida. La enseñanza es lo que se necesita en el hogar. El maltrato confunde y no deja clara las situaciones de cómo deben ellos actuar y cómo deben resolver los problemas. Teniendo claro que los límites son que tú te sientes a conversar con tu hijo, le digas aquellas cosas, pautas que él tiene que hacer y de las cuales tú te haces partícipe para que él primero las aprenda. Quiero que entiendas algo, tienes tú que primero hacerte partícipe de eso. Como le daba el ejemplo anterior, limpieza, enseñas a hacer y lo haces con ellos. Tareas, les enseñas a hacer y te involucras con ellos. Luego llegará un tiempo en que ellos solo lo hacen, que a ellos les agrada hacerlo y que no les es molesto hacerlo. En el momento de la enseñanza tú estás ahí para decir, aquello que hiciste no quedó bien, pero vamos a solucionarlo de esta manera. Tú le das las soluciones y luego puedes hacer preguntas de retroalimentación. ¿Y cómo crees tú que podemos solucionar aquí? Entonces esta persona, tu niño te dará o tu hijo te dará su opinión y entonces esto ayuda.
a la siguiente, a la tercera forma que vamos a tocar hoy de poder desarrollar estos vínculos afectivos. La tercera es que los hijos hay que preguntarles su punto de vista y escuchar lo que piensan. Cuando a la persona se le llama, por ejemplo, un ejemplo, por su nombre, entonces aparece, ¿no? ¿Verdad? Viene la persona porque sabe que le estás llamando. Cuando a los hijos se les pregunta y se les escucha, entonces los hijos existen. Y eso es algo maravilloso porque el hijo exista por ser tomado en cuenta y que cuando uno les pregunta su punto de vista sobre determinados aspectos, situaciones o cosas, ellos puedan tener su visión propia y hacértela saber. Ahora, ¿qué sucedería si la visión que ellos tienen estuviera equivocada? Ahí viene la parte tuya que instruye, que enseña y que aconseja. Sin anular la visión de ellos, sino llevándolos a ver de que aquella visión de repente no estaban ellos viendo más allá y que tú les amplías el panorama de la visión porque ya eres un adulto que puedes hacerle ver los peligros y las dificultades que posiblemente pueden atravesar ante la situación de lo que están conversando. Para escuchar y vincularse efectivamente hay que estar interesados en conectarse emocionalmente con la otra persona. Estar interesado en la esencia del relato de nuestros hijos y no solo decir no tengo tiempo, estoy ocupado. Para escuchar la esencia de lo que tu hijo te pide, solo se requieren 5 minutos y poder utilizar preguntas que tú puedes hacer a tu hijo. Por ejemplo, ¿qué opinas de esto? Estuve en mi trabajo y sucedió tal cosa. ¿Qué opinas si tú le estás contando, tú lo estás haciendo partícipe de tu historia? Y tú no emitas tu enojo, como decir, en el trabajo me sucedió tal cosa, el jefe fue injusto, la amiga tal fue injusta. No, cuéntale la historia y que él emita su opinión. Y luego él te dará su opinión y tú, como escucharás de la otra parte, tal vez él sacará juicio y dirá, pero fueron malos contigo, pero te hicieron esto, y tú tratarás de decir, sí, es verdad, fueron injustos conmigo, pero sabes lo que yo decido es perdonarles, amarles y mostrarles que eso que ellos dicen no es, que yo sí soy responsable, que yo cumplo con mi trabajo, etcétera. Y tu hijo se llevará ese mensaje y tal vez la visión que él te estaba dando en ese momento, tú le llevaste a un aprendizaje. Ahora, ¿qué sucede si tú llegas y solo emites opiniones? Llegué de mi trabajo, me trataron mal, son unos perversos conmigo, el jefe es un cascarrabia. Entonces tu hijo solo va a absorber esto y va a aprender también solo a quejarse. Lo importante es que le pidas qué opina. Segundo, ¿tú cómo lo ves? Decirle a él. ¿Qué te parece? Son preguntas claves que tú puedes utilizar. ¿Cómo lo quieres resolver? ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Has pensado otra cosa respecto a esto que hemos platicado? ¿Tú qué piensas? ¿Qué has pensado para resolver tu problema? Entonces, primero le preguntas su visión, lo que él siente, lo que él piensa, y luego después recién puedes dar tu visión y tu consejo. ¿Y esto por qué? Porque si tú das primero tu visión y tu consejo, anulas la de ellos y sale el mecanismo de defensa que tiene el ser humano de decir, no, pero no es así como tú dices, no, pero estás equivocado, eso suele pasar con nuestros hijos, por eso vas a escuchar que cuando tú tratas de comunicarte con ellos, ellos te van a sacar miles de excusas, te van a decir, no es que no es así, no es que mi profesora me dijo, no es que si yo escuché de mi amiga. Entonces, sea inteligente y utiliza estas estrategias para poder mejorar los vínculos afectivos con tus hijos. Y para terminar, como en esta historia hemos visto que pusimos al inicio, el niño le decía al papá, ponme la cadenita, porque he visto que al perrito le tienes paciencia, que le hablas, que a él no le pegas ni lo golpeas cuando se equivoca, sino que le haces saber que no estás molesto y le corriges para que sepa cómo hacer. Ahí tiene la importancia de que le está estableciendo límites, del que le está enseñando lo que está bien y lo que no está mal, con afecto, con comprensión y con amor, lo que nuestros hijos necesitan. Por eso es que se rompe
aquella separación de lo que había, que no había buena comunicación y no había disponibilidad, no había empatía del papá ponerse en el lugar del hijo, y el hijo no podía comprender al padre, porque el papá se estaba olvidando que este niño tiene una edad emocional de acuerdo a su edad y que él es el adulto que tiene que llevar al niño a donde él lo quiere apuntar, a donde Dios quiere que apuntemos a nuestros hijos, a dar en el blanco, donde sepa este niño que está en esta tierra para bendecir, para servir, para ayudar, para hacer el bien y sobre todo para cuidarse de aquellos que le quieren hacer el mal, porque obviamente tampoco podemos ser víctimas de los que nos quieren dañar. Tener mucho cuidado y saber cómo nuestros hijos se deben de mover en la vida y enseñarle nosotros como padres y así reforzar estos vínculos en nuestro hogar. Te aconsejo que podamos corregir juntos y hagamos las cosas mejor de ahora en adelante. Bien, hasta aquí con la secuencia psicológica socializando con Yanela García con el tema de hoy. Que Dios te bendiga y te guarde con nosotros hasta el día de mañana, si Dios lo permite, con el Ministerio Cristo Vive y las cadenas de oración, la secuencia informativa y todo lo que hacemos para la gloria y honra de Dios. No te olvides que aunque estemos tratando temas psicológicos, no podemos sacar a Dios de la situación. Él es el que dio amor, Él es el que ha puesto amor fraternal, Él es el dueño del amor y el que sabe cómo debes tú criar a tus hijos y cómo enseñarles. Porque Él es un Dios paciencioso, Él es un Padre paciente y tú y yo somos llamados a tener el molde de Cristo. Así que hasta aquí quedamos, que Dios te bendiga. Chao, chao.